Estoy en casa y estoy a gusto. No estoy a gusto con el tema, les tengo que ser sincera porque no sé de este tema y porque sé que es un tema controversial que tiene que ver con la explotación del suelo y hay quienes que dicen que sí, otros que dicen que no. Y tuve una sensación que no estábamos aprovechando la oportunidad que nos da este encuentro entre ciencia y religión para pensar la ciencia y la religión juntas desde otra perspectiva. Porque me parece que la ciencia y la religión confrontadas es de otro momento de la humanidad. Cuando una venía a reemplazar o a responder por la otra, o una se sentía amenazada por la otra, pero así como las tradiciones religiosas también se dieron cuenta a lo largo de los siglos que el triunfalismo no es lo que nos caracteriza, no es que una de las religiones tiene que atacar a la otra para sobrevivir, sino que podemos convivir, porque de verdad, aunque tenemos modos de andar diferentes, en general vamos hacia el mismo horizonte. Yo creo que ciencia y religión no son campos de confrontación hoy en día. Y tampoco me parece que hay que decir que los científicos también tienen una porción de religiosidad o de misterio. ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me parece que este encuentro es para inaugurar otro espacio, ciencia y religión, como nexo comunicativo. Quiero decirlo porque si no, no tiene ningún sentido que yo esté acá. Yo soy rabina, yo no entiendo nada de la ciencia. O sea, mi hijo quiere ser físico, imagínense qué contrasentido, ¿no? Pero no importa, entiendo que todos somos necesarios. Lo que quiero decir es que me parece que ciencia y religión son dos lenguajes, de los múltiples lenguajes a partir de los cuales los seres humanos somos dichos, ¿no? Los seres humanos somos dichos a partir de múltiples lenguajes, o necesitamos múltiples lenguajes para decir de la complejidad que significa tomar contacto con la conciencia de quiénes somos y dónde estamos. Entonces, la religión va a decir en un lenguaje y la ciencia va a decir en otro lenguaje, y bienvenida sea la ciencia y la religión y tantos otros lenguajes para decirnos de nosotros. A mí me parece que el texto bíblico, que es de lo único que yo sé y de lo único que voy a hablar, porque de verdad amo el texto bíblico, y el texto bíblico no le tengo un particular respeto porque alguno me contó que lo escribió Dios. No creo profundamente que lo haya escrito Dios, pero sí sigue siendo sagrado porque cada vez que lo leo, me leo. Y antes de que se cree la rotación de cultivos en el campo, la Torá decía cosas y hoy sigue diciendo, esto es lo que quiero decir, ¿no? La Torá como texto de la entraña de la sabiduría, primer testamento que compartimos por lo menos con las religiones monoteístas, primeros pasos de lo que significa entender, y que la Torá te va a explicar lo que es la tierra, lo que es el trabajo del campo, lo que es la agroindustria, no, te va a explicar quién sos vos respecto de la tierra. La Torá es ese espacio relacional, vincular entre lo que sos, lo que te sucede y la conciencia que tenés de eso. Y ahí me parece que yo vengo a hablar de esto que trato de encontrar en el texto bíblico, porque de verdad que cuando uno entiende el texto bíblico como una oportunidad de entender el vínculo de lo humano con todo lo que lo constituye, ahí aparece la ética. Y de lo único que te habla el texto bíblico es de tu compromiso ético con todo lo que te constituye. Te está hablando a vos, aunque hable de la tierra, está hablando de vos. ¿Qué haces vos con esa tierra? ¿Qué haces vos con ese viñedo? ¿Qué haces vos con ese buey que está trillando? ¿Qué haces vos? Yo sé que el buey se va a morir después de trillar y no se va a acordar si le pusiste bozal para cuando trillaba y no podía comer o no. Pero ¿qué te queda a vos? ¿Y qué le quedan a los que vieron qué vos hacías con ese buey mientras trillaba y le pusiste un bozal para que no coma? A partir de ahí lo único que hice, y no es ninguna maravilla, es buscar textos de nuestro texto bíblico que nos expliquen qué hacemos nosotros y quiénes somos nosotros en este vínculo ético con lo que nosotros llamamos tierra. Y no voy a redundar en que somos parte de la tierra y del proyecto de la creación, todos lo sabemos, yo soy usuaria de la tierra, me alimento de la tierra, y como dice el texto bíblico o el texto rabínico, volveré a la tierra si Dios quiere cuando el ciclo
vital lo disponga. ¿Está bien? Entonces, simplemente comparto con ustedes algunos textos. Miren, está por entrar el pueblo de Israel después de 40 años a la tierra de la promesa. Me gusta decir la tierra de la promesa y no la tierra prometida, porque la tierra prometida es fácil, te la prometo y yo la habito y ya está. No, la tierra de la promesa es una tierra que se tiene que concretar una promesa, y esto significa un ideal. El pueblo de Israel está por entrar a la tierra de la promesa. ¿Y qué le dice Dios? O Moisés, que cree haber escuchado de Dios, le dice: habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré, la tierra tendrá reposo para el eterno. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año será para la tierra un completo descanso, Shabbat, consagrado al Eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No les voy a hablar del 7º año, del año sabático para la tierra, no les voy a hablar de eso, sino que les voy a hablar del orden a partir del cual esta orden está dada. Vos caminaste 40 años por el desierto y Dios mismo te promete una tierra. Y vos llegás y lo primero que te dicen es que lo que tenés que saber que esa tierra en el 7º año tiene que reposar. Que esa tierra tiene derecho. No te dice primero trabajala, construíla, sacá provecho y después que repose. Te dice primero tenés que, en tu plan de vínculo con la tierra, tenés que saber que el 7º año reposa, que la tierra tiene derecho. Y si seguís con todo, cada vez que emprendes algo con la tierra o con lo que quieras, tenés que saber que tu propósito tiene que ser trascendente. Shabbat. Día sagrado, año sagrado, tiempo sagrado, algo conectado con algo que no sea solamente solo sacar provecho. Y si vamos al libro de Deuteronomio, el de Dvarim, cuando sitiares alguna ciudad por varios días peleando contra ella, estamos en la guerra. Para tomarla no destruirás sus árboles, alzando contra ellos el hacha, porque de ellos podrás comer. No tenés todo el derecho a hacer con la tierra todo lo que vos querés. Vamos al Levítico otra vez. Guardarás mis preceptos, no harás aparear animales de distintas especies, ni sembrarás en tu campo simientes de 2 especies, ni vestirás prendas tejidas con lana y lino. Hoy en día, si me preguntan, ¿vos te vestís de lana y lino? Yo no me doy cuenta de qué me he visto, pero esto también tiene un objetivo trascendente. No es procedimental el texto bíblico. No mezcles cosa con cosa cuando se te antoja porque sí. Hay un orden, hay un orden previsto, hay una naturaleza que tiene una sabiduría intrínseca y el vínculo que vos tenés que tener con esa naturaleza es de respetarle sus climas, sus tiempos, sus características, sus especies. No mezcles cualquier cosa con cualquier cosa, porque en la vida no te va bien si mezclas cualquier cosa con cualquier cosa. Y por último, cuando hayáis entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales, os abstendréis de sus frutos, que serán como bloqueados para vosotros por 3 años. Su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza al Eterno. Y el 5º año podréis comer su fruto, para que os aumente su producción. Deja que el árbol se haga fuerte, que crezca, que dé frutos. El 4º año, cuando tengas el fruto, dáselo de ofrenda al Señor para agradecer que lo que tenés es parte de tu trabajo y parte del misterio de la creación. Y el 5º, empezá a disfrutar que seguramente la producción va a ser maravillosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? No sé si lo que dice la Torá tiene que ver con los ciclos de la producción de la tierra, pero sí tiene que ver con los ciclos del crecimiento humano de cada uno de nosotros. Y esta es la única reflexión que yo tengo para compartir con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por permitirme la posibilidad de conversar entre nosotros sobre los temas que nos movilizan, nos mueven, nos preocupan, nos entusiasman todos los días. Mientras traías estas cosas de la Biblia, yo pensaba, digo, qué recomendaciones impresionantes, ¿no? Porque no era de agronomía, pero era de agronomía, ¿no? Porque eso pasaba cuando se degradaban las tierras en la Mesopotamia. O sea, mientras eso sucedía, se destruían enormes territorios agrícolas, digamos, que donde floreció la agricultura y demás, a causa de la degradación de los suelos, de la erosión. O sea, evidentemente había una preocupación
sobre los temas como los tenemos hoy. Tenía varios planes para la charla esta, pero cuando entré y vi el nombre de Marshall Mayer, a quien no pude conocer, no tuve el gusto de conocer, pero lo conozco por amigos, pensé que tenía que ser una charla dura, una charla abierta, una charla transparente, una charla a fondo, una charla sin anestesia. Por ahí venía pensando en cómo ser políticamente correcto, pero después, cuando entré acá, dije, tengo que ser yo, o tengo que ser lo que yo pienso y por lo que vivo y además lo que pienso también lo cambio, con lo cual vengo no solamente a contar lo que pienso, sino a tener a aprender y a cambiar lo que sea necesario, lo que pueda cambiar. Entonces, esta es una charla que tengo preparada para mañana, pero que viene al caso, me parece que puede ser útil. Entonces, voy a tratar de aprovechar estos 20 minutos, 15 minutos de la manera más intensa posible. La primera noticia es que hay vida artificial. Es decir, el año pasado se produjo vida por primera vez artificial. Se creó una bacteria en un tubo de ensayo o un Erlenmeyer, no sé en qué objeto de vidrio se creó. Esto, si bien se hablaba ya de que podía llegar a haber vida artificial, realmente abre el camino a pensar en que uno puede construir plantas o bacterias como construye un auto. Frente a esta situación, discutir o no sobre los transgénicos es algo como viejo, antiguo y de poco alcance, ¿no es cierto? Es decir, hay vida artificial. Uno puede construir la vida de acuerdo al interés que uno tenga, sin hacer juicio de valor sobre el interés. Estas son dos imágenes esto es un barco de científicos que están pescando genes en el mar. Los dos lugares donde hay más biodiversidad es en la tierra y en el mar. En un puñado de tierra hay más densidad de vida, o en un litro de agua hay más densidad de vida que en otra parte del planeta, digamos, cuando hablamos de términos cúbicos, ¿no es cierto? Entonces están extrayendo vida de distintos lugares para analizarla y para poder utilizar esa vida en la forma que el hombre considere que es más útil. Estas son fotos de laboratorios, aquí estos son de Argentina, donde aumenta la biodiversidad en los laboratorios. O sea, hay cada vez más concentración y más opciones de vida en los laboratorios. Se construye vida nueva a partir de la construcción de vida artificial. Plantas que resisten a la sequía, plantas que son como fábricas, como factorías, como biofactorías. Esto no es nuevo en la historia de la agricultura o del hombre. Este es el teosinte, que era el bisabuelo del maíz, y este es el maíz, es una moneda de igual tamaño de cómo era la espiga del maíz original y cómo es la espiga de maíz hoy. A ver si esto está. Esta es la misma moneda que esta es la espiga de un maíz hoy, y esto era cómo era la espiga de un maíz de antes. Es decir, que el hombre ha ido haciendo una mejora, digamos, no, lo que nosotros hoy comemos o lo que nosotros vemos no es algo que estaba dado en la naturaleza de esta manera, sino que ha sido fruto de sucesivas mejoras. ¿Cómo ha aumentado la productividad del maíz desde el año 500 al año 2000? Desde el aumento de productividad. Y esto es fruto de la mejora genética que ha tenido. Hasta acá no había ni siquiera transgénicos. Era mejora por métodos como llamamos tradicionales o de selección, que el hombre ha ido seleccionando. Lo que hay ahora a partir de los transgénicos y la vida artificial, quizá esto sea explosivo en términos de productividad hacia arriba a niveles nunca imaginados. Una de las cosas que sacaron estos científicos del mar es un alga que fotosintetiza en las profundidades del mar, casi en la oscuridad. Tiene una eficiencia fotosintética de transformar luz en algo verde extraordinaria. Los han detectado ese conjunto de genes que le dan esa particularidad de eficiencia y los están probando en plantas de interés agronómico, digamos. Es decir, que están plantas que eran carbono 3 pueden ser carbono 4, o sea, para los ingenieros agrónomos, pero digamos, son plantas de extraordinaria eficiencia fotosintética que transforma luz, agua en productos, distintos productos. De tal manera que unas plantas, como las vimos hasta ahora,
en el futuro probablemente la vamos a empezar a mirar de forma distinta. Van a ser siempre las mismas plantas, pero conceptualmente van a ser más parecidos a una fábrica que a un vegetal. Esas fábricas que no solamente van a producir alimentos, sino van a producir remedios o alimentos que curan, energía, enzimas, bioplásticos, tejidos, construcción, papel, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a reemplazar parte de la actividad que se daba en una industria con ladrillo y chimenea por los vegetales, que van a ser parte de ese trabajo. Estas fábricas no tienen chimeneas, no emiten dióxido de carbono, sino que lo consumen. Es decir, que ayudan con el tema de balance de efecto invernadero y usan energía solar, que es una energía renovable. No usan petróleo, no usan energía eléctrica. Es decir, son fábricas, desde mi punto de vista, o desde este punto de vista parcial, si queremos decirlo, mucho más limpias que las fábricas que vimos hasta ahora. Esto es la base de lo que algunos llamamos revolución industrial verde o nueva revolución industrial, porque cambia la eficiencia y la forma de hacer las cosas. Una de las bases sobre las cuales se sienta esta revolución industrial es en la siembra directa. La siembra directa es sembrar sin mover, sin labrar la tierra. Hasta ahora, sembrador y labrador eran sinónimos. Ahora, sembrador y labrador son enemigos. No es lo mismo. Decir que una persona es un labrador es alguien que mueve la tierra. Mover la tierra significa impacto de la gota de lluvia y erosión hídrica, impacto del viento, erosión eólica, degradación física de las tierras. La siembra directa ha resuelto en un 90%, 95% los problemas que teníamos hasta hace pocos años. Y desde mi punto de vista es un cambio de paradigma de la agricultura y el cambio más importante en los 5.000 años de agricultura. Porque por primera vez en la historia de la agricultura no gestionamos el deterioro, sino que gestionamos la mejora. Yo fui docente en la Universidad de Buenos Aires en manejo y conservación de suelos y fui formado para gestionar el deterioro. Es decir, era cuánta cantidad de suelo tolerábamos perder por erosión. Y había rangos, es decir, no más de 1 tonelada, no más de 2, que era lo permitido, porque eso pensamos. Ahora no solamente lo evitamos prácticamente en su totalidad, sino que entregamos suelos con más materia orgánica, con más biodiversidad, porque hemos medido que aumenta la vida en los suelos con siembra directa y prácticamente por primera vez también quizá en la historia de la humanidad, digamos, que le vamos a entregar a nuestros hijos suelos mejores de los que recibimos de nuestros padres. El otro punto tiene que ver con las semillas. La semilla que uno ve, en realidad, uno puede decir que es un chip, más que una semilla, donde está cargada de conocimientos e información. Información genética, que va a generar la planta, pero además la semilla va recubierta de organismos vivos, de microbiología, de inoculantes, que mejoran la salud de la planta y el funcionamiento posterior, de moléculas químicas que protegen esa planta de los enemigos, de eventos que dan resistencia a la sequía, a la salinidad, etcétera, etcétera. Semilla más siembra directa. Y empiezan a utilizarse esas herramientas de captura de información a través de drones, a través de satélites, que permiten mirar a la agricultura desde otro lugar y en lugar de gestionar la agricultura por potreros, gestionamos la agricultura por metro cuadrado. Nosotros hasta ahora tratábamos los potreros como una superficie única con un solo tratamiento, ahora tratamos cada metro cuadrado como una cosa diferente. La agricultura de precisión, que así se llama este paquete de tecnologías, es a la agronomía lo que el microscopio fue a la medicina. Con el microscopio le permitió a la medicina ver cosas que antes no se veían y por lo tanto actuar. Yo no soy médico, me pongo a guitarrear sobre el tema del médico, pero me imagino que debe haber sido así. Bueno, veo ahí qué es lo que hay una bacteria, hay un hongo, un virus, qué tipo de bacteria y en todo caso ser mucho más preciso en el tratamiento posterior. La agricultura de precisión es lo mismo, nos va a permitir a los ingenieros agrónomos, a quien gestionemos esto, ser mucho más precisos en lo que hay que utilizar. Entonces, no vamos a utilizar agroquímicos donde no hay que utilizar, no vamos a usar fertilizante donde hay que usar, vamos a usar más donde corresponde y entonces la relación insumo-producto y la eficiencia de transformación energética va a mejorar ostensiblemente el sistema. Todo esto va a estar integrado en plataformas de tecnología e información.
móviles, de tal manera de poder tomar decisiones en tiempo real y sin límite de distancia ni temporales, como lo dije. Estas convergencias de tecnologías, agricultura de precisión, siembra directa, semillas listas para usar, fitosanitarios, están basadas en otra convergencia tecnológica de la robótica, la electrónica, la metalmecánica, la biotecnología, la microbiología, la química, la nanotecnología. La nanotecnología, por ejemplo, hay productos herbicidas que vienen en cápsulas nanotecnológicas de liberación lenta. La química nueva es una química renovada. La industria química ha ido cambiando, bueno, tengo un especialista al lado, digamos, pero antes usaban productos como clorados, fosforados, es decir, una serie, y se ha ido levantando la vara, digamos, en el tema del uso de los fitosanitarios a productos cada vez más amigables con el medio ambiente, o menos tóxicos, digamos así, porque todos los productos son tóxicos. Pero, digamos, se ha ido levantando la vara y hay innovaciones vinculadas con la química sobre productos derivados de las plantas, ¿no es cierto? La microbiología de última generación que permite disminuir el uso de fertilizantes, la biotecnología, metalmecánica son las máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Todo este nuevo sistema que transcurre en distintas superficies fotosintéticas requieren una nueva capacidad de gestión que yo llamo la gestión de la fotosíntesis, de alguna manera. Y que junto con la gestión de los talentos, de los recursos, de las financiaciones, de lo financiero, constituye el paquete de cómo se gestiona este sistema. Algunos hablan, y ya es bastante usado el término de bioeconomía o revolución industrial verde y demás, y se refiere a esta situación. Esto permitiría que empecemos a construir ecosistemas mucho más racionales desde el punto de vista energético y desde el punto de vista medioambiental. Hoy estaba escuchando a usted que decía que siempre hay un impacto, y coincido totalmente con usted, digamos. El hombre siempre ha impactado sobre la naturaleza. Vuelvo a decir, supongo que la Biblia debería reflejar los problemas que tenía el hombre con la naturaleza en esos momentos, o sea que no es algo nuevo ni de la soja ni de los agroquímicos, sino que es algo que está vinculado con la acción del hombre. Creo que el conocimiento científico, la integración de conocimientos, de tecnología, nos da una nueva oportunidad de tener algo un poco más racional y, llamamos así, de una lógica de negocios que funciona con las leyes de la vida. Y de eso se trata, de alguna manera, este cambio, es decir, negocios que funcionan con la lógica de la vida. Negocios que no necesariamente necesitan tierra. Estos son plantíos de tomates en hidroponía, robotizados. Estos casos, bueno, en Israel hay muchos, pero hay campos enormes, digamos, de gestión de la fotosíntesis sin tierra. Las algas producen 90 veces más proteína que la soja por hectárea y 30 veces más aceite que la soja por hectárea. La gestión de la fotosíntesis en las algas es impresionante. Además, se puede hacer con agua de mar preparada, se puede hacer con pocas cantidades de agua. De hecho, en Beersheba lo veíamos como parte del reciclado de aguas. Se puede transformar en combustibles, por supuesto. Pero también se puede hacer en la terraza de tu casa, la gestión de la fotosíntesis, la agricultura periurbana. Digamos, hay distintas... Se puede hacer en los montes y resignificar el tema del monte. Nosotros en las zonas, uno de los problemas graves que tenemos hoy, desde mi punto de vista, es la deforestación. Hay una ley de bosques y hay un ordenamiento territorial que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso obviamente no solamente está bien, sino que, digamos, el problema que tenemos hoy es que muchas veces no se cumple, o que se cumple parcialmente, o que se le dan distintas interpretaciones. El problema es cómo hacer ese monte sustentable, es decir, cómo generar en ese lugar, por supuesto hay partes que no se pueden tocar, pero en las partes que se pueden tocar, que sería algo amarillo, es cómo generar a través de sistemas silvopastoriles sistemas económicos sustentables que permitan a la gente que vive en ese lugar vivir dignamente.
Porque si no lo logramos hacer, esa gente lo que hace es prefiere desmontar y que venga alguien que le haga soja. Entonces tenemos que buscar ecosistemas de negocios sustentables para los wichis, los com y demás, para que vivan con los frutos del monte, a través del uso de la madera, pero no para leña, sino para muebles vinculados con el comercio justo, digamos, y colocarlos a gran valor, digamos, para que eso les permita, y además que les permitan a estas comunidades sentirse orgullosas de su pasado, de su cultura, y que esa cultura les genere un valor también a ellos. Este proceso tecnológico puede ser nefasto desde el punto de vista social, como ya fueron las otras revoluciones industriales. Yo que soy tuitero y hablo de estos temas, tengo algunos que me pegan, me matan a palos y me dicen: no te olvides de leer a Dickens, Grobo. Y tiene razón, o sea, la revolución industrial creó un dolor enorme en la sociedad, en las familias del campo que se destruyeron, que fueron a las ciudades a vivir en forma hacinada y demás. Todas estas revoluciones tecnológicas, si no van acompañadas de cambios en las formas de la organización, llamémoslo de alguna manera, pueden expresar lo peor de todas estas revoluciones tecnológicas. Comentario final. Tengo un amigo que habla del tema de la ética. Y hace un tiempo escribí un artículo pensando sobre este tema, para pensarlo en términos criollos, digamos, o pueblerinos, si queremos. Así que lo coloco acá con el objeto de ponerlo a la consideración y la discusión de ustedes, que conocen más de temas de ética que yo. Defíname ética. Defíname ética, defíname valores, defíname bienestar. Se me ocurrió que una forma de definirlo es tomando en cuenta lo que dijo Amartya Sen sobre el tema de las capacidades en las personas. Que uno genera una sociedad de mayor bienestar si genera personas más libres, más autónomas, más emprendedoras, más empleables, más saludables, más solidarias. Entonces, nosotros tenemos que apuntar, para mí, a desarrollar estas capacidades en las personas. Para desarrollar eso se necesitan reglas de juego, se necesitan vínculos, forma en que la gente se relacione y demás. Y los negocios están en función de eso. Si nosotros queremos cambiar las reglas de juego para que beneficien los negocios, o queremos cambiar el sentido o el propósito de las cosas para que beneficien los negocios, estamos a la inversa de lo que debería ser. Y en ese camino, por lo menos es el que yo me encuentro. Así que quiero decir que lo hago pensando en eso. A lo mejor me equivoco. Ojalá que mucho o poco, no lo sé. Pero eso es lo que me motiva todos los días. Bueno, muchas gracias. Me parece importante decirles desde dónde hablo, más allá de los títulos y estas cosas, ¿no? Yo integro la organización ambientalista BIOS, que forma parte de la RENACE, que funciona desde 1984, la Coalición Ciudadana Antiincineración, y GAIA, la Alianza Global por las Alternativas a la Incineración por los daños que esto produce. La RENACE está integrada por 23 organizaciones de estos territorios de la Argentina. Las actividades de BIOS vinculadas a los agroquímicos biocidas, desde el 2009 estamos con requerimientos y pedidos de informes al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Agricultura por la clasificación de los pesticidas y las pautas para las pulverizaciones periurbanas, y participamos en las consultas públicas del SENASA, a las cuales el SENASA tiene la costumbre de no prestar atención, pero bueno, participamos ahí. Hemos desarrollado el operativo Espinaca, donde hemos mostrado que en los alimentos que nosotros nos llevamos a la mesa hay más pesticidas de lo que recomiendan las normas. Desarrollamos la campaña Mala Sangre, que hasta ahora ha demostrado que todos los que nos hicimos análisis de sangre tenemos pesticidas en sangre en mayor o menor medida, en mayor o menor proporción, y pesticidas más o menos peligrosos. Hemos hecho un recurso de amparo y una medida cautelar por las distancias libres de aplicación en el municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata,
donde hemos logrado que la Corte Suprema de Justicia, a través de una medida cautelar, retrotraiga las distancias libres de pulverización a 1000 metros. Esto es toda una historia, al que le interesa después se la cuento. Y estamos gestionando ante la OPDS de la provincia de Buenos Aires establecer la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental de las actividades agrícolas, porque tienen más impacto ambiental que las industrias clase 3 y sin embargo que deberían ser sometidas a audiencia pública y sin embargo no tienen ninguna evaluación de impacto ambiental. La charla es sobre las falacias del mito de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Falacia interpretamos como engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a otro. Y mito, fábula o ficción alegórica que forma parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. ¿Cuál es el mito? Tanto desde organismos oficiales como desde entidades privadas se promueve que el uso de los pesticidas, que promueven el uso de los pesticidas, se insiste con que los daños que producen los agroquímicos es ¿por qué? Y porque se los aplica mal. Si se los aplicara bien, esos daños no ocurrirían. Es decir, le están echando la culpa al último eslabón de la cadena, de ser posible el peón de campo. ¿Está? Las clasificaciones no tienen nada que ver, las fábricas de pesticidas no tienen nada que ver, las clasificaciones del SENASA y los registros del SENASA no tienen nada que ver, la Organización Mundial de la Salud es ignorante, los ministerios de Salud y el Ministerio de Agricultura no tienen ninguna participación. El culpable es el último eslabón de la cadena, el que aplica. ¿Está? Por supuesto, es cierto, ¿verdad?, que sí, cuando hacemos la pulverización, el viento está a favor del pueblo, el daño va a ser mayor que si el viento está en contra del pueblo. Esto está claro. Pero esto no significa que los daños que produzcan los pesticidas, una vez que están pesticidas, son agroquímicos biocidas, ¿sí? Hay dos tipos de agroquímicos, el agroquímico biocida y el agroquímico fertilizante. Esto no significa que una vez que están liberados los agroquímicos biocidas se pueda controlar qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Y ni mucho menos las buenas prácticas agrícolas pueden justificar los daños que los pesticidas ya hicieron, ¿sí? Algunas falacias. Están referidos... voy a hablar solamente de una de ellas por razones de tiempo, ¿sí? Pero las falacias, algunas de las falacias vinculadas a las buenas prácticas agrícolas se refieren a los productos xenobióticos, a la capacitación previa que necesitan los aplicadores, a la generación de un contexto de delitos penales y civiles impunes, a la clasificación fraudulenta de los agroquímicos biocidas, a la falacia de la receta sanitaria, a las actividades agropecuarias que tienen tanto más impacto que las actividades industriales clase 3, al impacto de la deriva, a la desconsideración de las derivas secundarias y terciarias, solamente consideran la primaria, y a la aplicación cada vez de más agroquímicos biocidas, cada vez más tóxicos. Hay dos que tienen características científicas fuertes. Una es la clasificación fraudulenta de los pesticidas y la otra es el impacto de la deriva. Me voy a orientar hacia la clasificación fraudulenta de los pesticidas porque eso es el punto que más se vincula con el tema científico. Acá está. No puede haber buenas prácticas agrícolas, ¿sí?, si el uso de los pesticidas están clasificados de una manera que los hace parecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Y no solo eso, sino que además la clasificación toxicológica se utiliza para algo para lo que no fueron hechos. Esas dos cosas me gustaría hablar. ¿Por qué es importante analizar la clasificación de los pesticidas? Porque es el cimiento de la justificación toxicológica de los pesticidas, ¿sí?, para que a partir de ahí el SENASA los inscribe. A partir de ahí el SENASA autoriza su importación, producción, comercialización, distribución y aplicación. Eso lo hace el gobierno nacional. A partir de ahí las provincias regulan la aplicación de los pesticidas a través de las leyes de
Fitosanitarias, dicen dos. Lo escuchamos recién a Grobo. Hay alguna provincia que dice biocidas, leyes de biocidas, como la provincia de Chaco, ¿sí? Y también por los productores y por las organizaciones de productores y por las organizaciones de las empresas que producen estos productos. ¿Para qué? Para justificar su utilización y hacerlos parecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Construyen el discurso a partir de ahí. ¿Cómo es la clasificación? La clasificación está regulada por una resolución, la 350 del año 99 del SENASA, que fue ajustada por una resolución 302 del año 2012. Les comento esto, les pido que lo metan en una neurona por ahí, para después volver a retomar esto. La metodología que usa principalmente es la de la dosis letal 50% aguda. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y también incorpora algunos otros criterios como la toxicidad dermal y ocular de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O está muy aburrido? Porque contamos un chiste si está muy aburrido. ¿Sí? Ahora después me pide el chiste, no sé qué voy a decir. Bueno, ¿cómo es? La dosis letal 50% aguda es la metodología que utiliza la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es esa metodología? Si una persona quiere aprobar un nuevo principio activo, ¿qué es un principio? El glifosato es el principio activo, o un nuevo formulado, un formulado de glifosato, el Roundup es el formulado de glifosato de Monsanto, hay otros formulados de glifosato. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar el producto a un laboratorio. ¿Para qué? Para que determine su toxicidad. Si no tiene determinada toxicidad, su toxicidad no puede ser registrada. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio? Buscan la dosis letal 50% aguda. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? A una muestra de mamíferos, generalmente ratas o conejos, se le van agregando dosis sucesivas de este nuevo producto, buscando que la dosis letal 50% aguda, ¿qué es? La dosis que mata al 50% de la muestra en forma rápida. Agudo quiere decir rápida, 24-48 horas. Si la dosis es pequeña, entre 1 y 5 partes por millón, 1 miligramo por kilo de rata, por ejemplo, ¿sí? Si la dosis es pequeña, se interpreta que el producto es muy tóxico. Entonces los formulados, ¿sí?, de ese producto se identifican como clase 1, 1A o 1B, ¿sí?, y se la identifican con una banda roja. Si la dosis es muy alta, ahora más de 5.000 partes por millón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Antes 1 a 5, ahora más de 5.000, hay un paquetón de diferencia. Más de 5.000 partes por millón, entonces se interpreta que el producto es poco tóxico. Clase 4, banda verde. En el medio están las bandas amarillas y las bandas azules. ¿Está hasta ahí, más o menos? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Con esta metodología, entonces, se clasifican en 1A, 1B, 2, 3 y 4. Fíjense lo que dice la 4. ¿Sí? La 4 es la menos tóxica. Normalmente, son productos que normalmente no ofrecen peligro, cuidado, banda verde. ¿Qué quiere decir normalmente? Normalmente no quiere decir habitualmente. Normalmente cuando me levanto, voy al baño y me lavo los dientes. No, no es eso. Quiere decir aplicado según norma. ¿Está? Quiere decir que esta clasificación, la Organización Mundial de la Salud, el SENASA y demás, reconocen que 1A, 1B, 2 y 3 no pueden aplicarse de manera tal que no haya tan daño a la salud y al medio ambiente, porque si no lo dirían, si no sería 4. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Quiere decir que no hay buenas prácticas agrícolas posibles ahí. No quiere decir que con las 4 sí las haya, pero ellos ahí en la 1A, 1B, 2 y 3 reconocen que no hay buenas prácticas posibles. ¿Está? Entonces, ¿por qué no son suficientes los informes de la Organización Mundial de la Salud para cuidar la salud de la gente? Miren, lo primero que dice la Organización Mundial de la Salud en su informe del 2009, que es el más nuevo, es que la Organización Mundial de la Salud no se hace responsable de las consecuencias de esta clasificación, ni implícita ni explícitamente. El responsable es el lector.
A ver, gente, si nosotros contratamos un estudio de arquitectura para que nos haga un plan de 200, 300 mil viviendas, y al fin del plan y de los planos nos pone abajo, este estudio de arquitectura no se hace responsable si las casas se caen, ¿qué hacemos? Cambiamos de estudio de arquitectura. A ver, claramente. Probablemente no le paguemos el contrato. Para las casas, para los pesticidas, no. ¿Está? El SENASA acepta esta clasificación, la incorpora, imposta la voz, dice, no, nosotros nos basamos, son estudios serios, nos basamos en los estudios de la Organización Mundial de la Salud, y oculta, nunca en ningún lado, ni en la 350, ni en ningún lado dice que la Organización Mundial de la Salud no se hace responsable. Las organizaciones de productores tampoco, ni CIAFA, ni CASAFE, ni cosas por el estilo. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice desde el año 1975, ¿cuántos son? Ayúdame, sí, 30 años, casi 40, un montón. Bueno, los criterios de clasificación son una guía para complementar, pero nunca para sustituir un conocimiento especial, el juicio clínico profundo y fundamentado o la experiencia con un compuesto. Quiere decir que es un criterio complementario. ¿Qué hacemos nosotros? Lo usamos como criterio principal. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice hace 40 años que no hay que hacerlo. También lo ocultamos. También el SENASA lo oculta. Y hasta acá son las advertencias que pone el SENASA y a partir de aquí es lo que pasa realmente hacia adentro, ¿sí? En la introducción dice, repito, SENASA 2009, la Organización Mundial de la Salud ha tomado todas las precauciones razonables para verificar la información contenida en esta publicación. Todo lector de buena fe dice, lo menos es que tiene distintos tipos de estudios y esos estudios están actualizados. ¿Qué es lo que pasa en realidad? El trabajo, vamos a hablar del glifosato. ¿Por qué hablamos del glifosato a pesar de que está perdiendo terreno? ¿Por qué? Porque de los más de 400 millones de litros de pesticidas que se utilizan, todavía se utilizan en el orden del 60% de glifosato. Por eso hablamos de glifosato. ¿Qué dice? El informe más nuevo que utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2009. Por favor, síganme. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el informe más nuevo que utiliza sobre toxicidad del glifosato es del año 1994. Y es el Criterio de Salud Ambiental 159 glifosato, publicación del Programa Internacional sobre Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud. Y ese informe, adentro, no tiene hasta 1994, tiene hasta 1992. Cabe señalar una cosa, que ese lo vamos a ver ahora, a ver si podemos... Mire, ese, ¿sí? Quiero mostrarles cómo está construido ese informe, más allá de que es viejo, ¿sí? ¿Cómo se construye? ¿Qué quiere decir cómo se construye? La Organización Mundial de la Salud ni el SENASA tienen laboratorios donde hacer análisis. ¿Qué hacen? Es decir, analizan estudios de laboratorio que hicieron otros. ¿Y quiénes hicieron estos estudios? Digamos, el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud para el glifosato, ¿sí? Miren, hay uno de Inglaterra, ¿lo ven? ¿Lo identifican? Uno de Egipto, uno de los Países Bajos, uno de Estados Unidos, uno de Suiza, bajamos un poquito, uno de China y un observador. ¿Qué es un observador? Un observador se supone que es una persona imparcial, ¿sí?, que garantiza la transparencia y la equidad en el estudio, o en las elecciones, o lo que fuera, en un país con una situación conflictiva. Acá, ¿quién es el observador? C. Hastings, Agricultural Group, Monsanto, Missouri. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ese es el grupo de trabajo observado por un funcionario, por un empleado jerárquico de Monsanto. ¿Cuáles son los trabajos que consideraron? ¿Sí? Miren, ponemos la palabra Monsanto y partimos a partir de las referencias y miren, por favor, fíjense. ¿Está? ¿Se ve? Más de 150 estudios son hechos o provistos por Monsanto y nos paramos
en cualquiera y dice, por ejemplo, unpublished reports submitted by Monsanto, es decir, son estudios no publicados por Monsanto. ¿Qué quiere decir? Que no son estudios científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia, para ser ciencia, tiene que ser pública, tiene que cumplir con lo que aquel Gregorio Klimovsky decía, el requisito de la intersubjetividad. No puede ser que yo haga un estudio en mi laboratorio, llegue a una conclusión y diga, mirá, no es tóxico, se degrada rápido, mostrámelo. No, yo te digo que no es tóxico, se degrada rápido. ¿Por qué? Porque otro investigador en otro laboratorio tiene que poder replicar el estudio y llegar a las mismas conclusiones o refutarlo. Quiere decir que este trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que el SENASA toma acríticamente, que sirve para decirnos todavía que el glifosato es clase 4, debería ser 3, pero todavía dicen que es clase 4, ¿sí? Es el que se utiliza para que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, digan la ley de pesticidas de la provincia de Córdoba dice lo siguiente: está prohibido que los pesticidas clase 1A, clase 1B, 2 y 3 sean aplicados por menores de edad. Lo que significa que los 4 pueden ser aplicados por menores de edad. ¿Dónde? Del otro lado del cerco de las escuelas, del otro lado de la última calle. Yo voy a resumir esto, si me permitís, son 2 minutos más. Hay muchos otros temas que ustedes vieron ahí, ¿sí? Un pedido al 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. En este 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, donde buscamos articular la ciencia, la religión y la sacralidad de la vida en una tierra habitable para todos, quisiera señalar que hay muchísimos casos comprobados donde la ciencia no es ciencia cuando responde a los intereses de las empresas y del capital privado. Y les pido, les solicito, les reclamo a las iglesias como representantes institucionales de las religiones que lo señalen y lo denuncien en casos como cuando hacen aparecer a los agroquímicos biocidas como mucho menos tóxicos, debería decir, de lo que en realidad son mediante procedimientos fraudulentos, y nos dicen que los cultivos y los alimentos transgénicos son sustancialmente equivalentes sin información científica que sustente semejante afirmación. Ambas cuestiones que tanto daño le están haciendo a la sociedad y a los sistemas ecológicos de los cuales la sociedad forma parte, con los cuales evoluciona y de los cuales depende. Porque es allí, y en otros tantos lugares y procesos como los señalados, como la megaminería a cielo abierto, la energía nuclear, la aplicación de la fractura hidráulica como tecnología para la explotación de los hidrocarburos no convencionales en el menor plazo posible, los aditivos alimentarios, la exacerbación del consumo masivo de hidratos de carbono refinados en la alimentación y la incineración de residuos, donde se privilegian los intereses privados del capital y de las empresas por sobre todas otras consideraciones, donde la sacralidad de la vida se pone en riesgo y está cuestionada. Pedirles también que reconozcan la sabiduría de las culturas originarias que siguen sosteniendo desde tiempos antiguos la sacralidad de la vida, de la madre tierra, y que, si me permiten, ameritan una disculpa a esas culturas por la sistemática destrucción e invisibilización de su sabiduría. Seguramente esa apertura y reconocimiento promoverá un cambio de comunicación y articulación de culturas y conocimientos hacia un mejor vivir. Gracias, gente. Todo este fenómeno que vemos en el crecimiento que han conseguido las ciencias biológicas es realmente extraordinario, ha sido extraordinario y va a seguir siendo extraordinario. Y teniendo una situación internacional extraordinaria que nos permitió unos precios fabulosos, la Argentina cada vez siembra menos trigo y se siembra menos que en la época que había que hacer labranza. Y esto es por la política fiscal, es decir, todo lo que conseguimos las ciencias biológicas se ve neutralizado y aniquilado por las ciencias, en este caso económicas, y en el campo de las ciencias blandas en el derecho, que generan toda una legislación que va en contra del progreso, del bienestar, y que generan que si seguimos con esta tecnología y con este sistema jurídico y económico, la concentración va a ser mayor todavía, el progreso para unos pocos mayor todavía, y mayor la pobreza para las grandes mayorías de nuestro país.
Entonces, mi pedido, por eso lo agarré a Gustavo antes de entrar, respecto de la necesidad y de la importancia de generar claridad sobre unas reformas fiscales para que logremos entonces una tierra para todos, porque si no esto va por muy mal camino y el pronóstico es pésimo, a pesar de todo esto que es una bendición, ¿no? No es cierto que la labranza genere necesariamente disminución o deterioro del suelo. Yo conozco personalmente 2 campos agroecológicos, no orgánicos, agroecológicos. Uno en una zona relativamente marginal, como al norte de Santa Fe, al norte de Guadalupe, de Reconquista, en Guadalupe Norte, donde están haciendo hace 15 años agroecología, ARAN, y la fertilidad del suelo en el campo es mayor que la fertilidad del suelo abajo del alambrado. Es decir, cuando los ingenieros agrónomos quieren comparar, quieren saber cuánto se deterioró la capacidad productiva del suelo, lo comparan con lo que está pasando abajo del alambrado, porque ahí se supone que es la fertilidad original, porque ahí no llega la cultura. Y lo mismo está pasando en un campo en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, un campo de 600 hectáreas que tiene también, hace 14 o 15 años que están haciendo agroecología, y en un campo orgánico que se llama La Aurora, ¿sí? Y en un campo orgánico que está en, ¿cómo se llama el partido? Que es donde cultivan el trigo de las cadenas de panificación Hausbrot, que es el campo de Santa Elena, Tres Arroyos, en el partido de Tres Arroyos, que tiene un campo de 1.200 hectáreas. Lo que planteó el primer ingeniero agrónomo es fantástico en la Argentina, porque en realidad no se planta para comer, se planta para energía, para biodiesel. Entonces, ¿qué importa si la soja está contaminada o no? Si nadie va a comer químicos con la soja. ¿Por qué no se planta trigo? Porque se planta para energía. Porque tenemos una ley nacional desde el 2007 que hizo que la Argentina sea el 4º productor de biodiesel del mundo. Entonces, ¿va a ser el campo para comida o el campo para energía? A partir de ahí creo que podemos ver las cosas con otra óptica. La pregunta vuelve a ser, está muy bien la primera respuesta de tecnología si es para energía, pero yo prefiero comida orgánica. Cuando uno produce soja, el 80% de la soja es harina proteica y el 20% es aceite. Ese es el aceite que se usa una parte para biodiesel. De todo el aceite que se produce en Argentina, aproximadamente, bueno, hay que ver, depende de la política del gobierno, pero entre el 10 y el 15% se usa para biodiesel. Es decir, que es el 15% del 20%, con lo cual existe un 3% de la soja en Argentina que se usa para biodiesel. En el paradigma que yo describo, va a haber para mí, digamos, parte de la materia, de la biomasa que se va a producir va a ir a biocombustibles, que no es el aceite o el maíz, que es lo que va para alimento o que se usa en general para alimento, sino que es biomasa que está vinculada con residuos, rastrojos, residuos orgánicos de las casas, no sé, la basura, todo eso se va a poder transformar en combustible. Creo que esa es el verdadero cambio. El otro cambio que usted describe, digo, para no entrar en la discusión si es importante o no importante ese 3%, digo, sí, es algo que está ocurriendo. En el caso del maíz, en Estados Unidos se usa una cantidad importante de maíz para biocombustible. También no es que se use el 100%, porque cuando el 50% del maíz se usa para alimentación y la otra 50% para biocombustible, y esa es una política de Estados Unidos que está vinculado ni siquiera con temas energéticos ni geopolíticos, está vinculado con que Estados Unidos no puede subsidiar más el precio de los granos como subsidiaba hasta hace 10 años por los convenios que hay en la Organización Mundial del Comercio. Y una forma indirecta de subsidiar es aumentar la demanda de los productos. Estados Unidos decidió aumentar la demanda de maíz para subir el precio de esos productos. Subir el precio de los granos para Estados Unidos
es mantener las comunidades del interior del cinturón maicero, Iowa, Illinois. Y es mantener a Monsanto, a Pioneer, a John Deere, a Dow, al Bank of America, al banco de, no sé. Es decir, es mantener el ecosistema de negocios en el interior. Por otro lado, recuerden que las elecciones en Estados Unidos no se definen ni en Nueva York ni en California, se definen en Illinois y Iowa. Entonces tienen un gran poder político porque son los que mueven la aguja para un lado o para otro. Pero es un punto de... Ahora, la política tiene una externalidad sobre Argentina, porque aumenta los precios en Estados Unidos, aumenta los precios en Argentina, y aumenta los precios para quien produce granos en África. Uno de los grandes temas de debate es si el aumento de los precios agrícolas, en realidad, beneficia a las poblaciones rurales, que es donde hay mayor cantidad de pobreza. No tomemos el caso de Argentina, pues es un ejemplo muy local, pero en el mundo es en el sector rural donde hay más pobreza. Subir el precio de los granos es una oportunidad nueva para los pobres que viven en el campo. La pregunta es si ese mayor valor va a los productores o se queda dentro de la cadena de valor. O sea, me parece que hay debates para hacer, para plantear, pero yo no iría por ese lado en el debate, iría por el debate para ver por qué la alza de los precios agrícolas de las materias primas no llegan a los productores pobres del mundo. Me parece que ese es un punto importante. Siendo todo esto que se está comentando de movimientos de dinero tan importantes, ¿por qué necesitan mentir de la forma en que quedó expresado sobre la inocuidad de todos estos pesticidas? No. A ver, el sistema... Javier, vos podrías contestar esto mucho mejor que yo, ¿no? No, el tema es el siguiente. El sistema, a ver, hay básicamente dos sistemas agroalimentarios en pugna. Yo no creo en la presentación que hizo Gustavo hace un rato. Hay dos sistemas, digamos, hay una variedad muy amplia de sistemas agroalimentarios, porque no es solamente cómo se produce, es cómo se produce, cómo se cosecha, cómo se distribuye, cómo se comercializa, dónde se comercializa. ¿A qué me refiero? Si los cultivos, si los de commodities llegan hasta el borde de los pueblos, eso quiere decir que el pueblo perdió la seguridad y la soberanía alimentaria, sobre todo la soberanía alimentaria. Tiene que traer los alimentos de otro lugar, con el impacto ambiental que eso tiene, con, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Ahora, entonces hay una variedad de sistemas agroalimentarios. En los extremos de esa variedad, por un lado está el monocultivo con el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, extensivo e intensivo. En los intensivos Javier tiene muchísima experiencia. Y por el otro lado, el sistema productivo que busca articular las distintas variaciones de la producción agroecológica con la agricultura familiar y con la agricultura campesina. ¿En qué? En emprendimientos de economía asociativa. En el medio hay muchísimo, qué sé yo, hay productores familiares que usan pesticidas, hay cooperativas que intoxican, etcétera. Hay un montón de cosas en el medio. El sistema de monocultivo con el uso de pesticidas, con el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, no puede subsistir sin el uso de pesticidas y fertilizantes. ¿Por qué? Porque, como dice un artículo de Javier, el sistema de monocultivo, ¿qué hace? Interrumpe el equilibrio de plagas, el equilibrio de la biodiversidad, de la cual se habló hace un rato, e interrumpe el ciclo de nutrientes. Entonces hay que subvencionarlo de afuera. No tiene manera de subsistir de otra forma. Y no es que los pesticidas que usan ahora son menos tóxicos que los que utilizan antes. Como vimos, la organización. ¿Se acuerdan cuando nos decían, presionados, promovidos por Lino Barañao, que el glifosato es menos tóxico que una aspirina? ¿Sí? Y que no hay ningún problema en tomarse un vaso de glifosato. ¿Sí? Yo les hubiera dicho así, no te tomes un vaso de glifosato. Ponete 2 gotas de Roundup en los ojos, ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Monsanto reconoce
que el Roundup es clase 1 como toxicidad ocular. Uno entra en las páginas de Monsanto y nosotros lo tenemos como clase 4 todavía. ¿Por qué? Porque utilizamos la metodología de la dosis letal 50% aguda. No, obviamente que quisiera hacer un comentario sobre tu charla, que me parece un gusto conocerte también. Mira, digamos, obviamente que uno podría decir una respuesta que es los productores o los actores económicos, lo que hacemos es trabajar en el marco de la ley, cumpliendo con las normas que se dicen, y confiamos en lo que te dice el Estado, lo que dicen las instituciones que supimos conseguir, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Esa es la primera respuesta. Si yo tuviera, además, por más que eso ocurra de esa manera, si yo tuviera alguna duda, tampoco lo haría. O sea, si yo por ahora no tengo ninguna duda, a lo mejor después de hoy sí, digamos, pero no solamente cumplimos con la ley, no solamente, digamos, seguimos lo que dice el SENASA que hay que hacer. Y si el día de mañana el SENASA dice que no hay que usar ningún pesticida, que todo es veneno y que hay que hacer una agricultura, y no se utilizarán más herbicidas. Y si dice que no tenemos que hacer más soja, no haremos más soja, qué sé yo. Nosotros cumplimos lo que se diga en la ley. Pero además de eso, vuelvo a recalcar, si yo tuviera alguna duda de esa situación, tampoco lo haría. Por ahora no tengo duda de que el glifosato, obviamente no me voy a poner el glifosato en los ojos, porque para eso no fue hecho. El glifosato fue hecho para aplicarse en determinadas condiciones, que llaman buenas prácticas, pero sí, creo que el punto de crítica de Claudio es real, pero si alguien habla de buenas prácticas es porque quiere decir que alguien no hace buenas prácticas. Y ese es el punto de discusión, si no, no habría buenas, habría prácticas solamente, ¿no es cierto? Pero nada, es eso, es decir, me parece bien que esté el sistema permanentemente debatido, exigido, para que se sigan haciendo estudios. El glifosato es un producto que se usa hace más de 30 años y no ha habido evidencia, digamos, más allá de algunas cuestiones que están en discusión, de que haya producido algún daño, lo mismo los transgénicos. Entonces, si hubiese habido eso, yo supongo que los estados en los distintos países, las asociaciones de consumidores hubiesen tenido la suficiente presión como para poder eliminarlos o que no se utilicen más, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer agricultura sin agroquímicos? Sí. Digamos, y se puede hacer agricultura sin transgénicos, sí. Es decir, depende de lo que querramos elegir para hacer. De hecho, yo soy ingeniero agrónomo de la década del 80, en esa época no había transgénicos, y mi abuelo hacía agricultura casi sin agroquímicos con control mecánico de las plantas y de las plagas, ¿no es cierto? Por supuesto, cada tanto se ligaba una plaga de langosta, que se comía todo, y bueno, eso hizo que la gente prefiera usar clorados o fosforados a tener la plaga de langosta. Y bueno, fue una decisión de la sociedad, digamos. A lo mejor fue impulsada por las empresas de agroquímicos, es probable. Siempre hay intereses económicos atrás de las cosas, ¿no? Pero la sociedad en su conjunto, o el Estado en ese momento, decidió que íbamos a usar clorados y fosforados que 20, 30 años después sabemos que tienen impactos y residuos en la cadena trófica y todos los daños que sabemos que ocurren. Es probable que más adelante haya nuevas investigaciones de productos nuevos que aparezcan y que determinen que los piretroides no son tan buenos como parecen. Y bueno, en ese momento habrá que prohibirlos y demás. Y por eso estamos en una sociedad organizada de esta manera, porque si no sería una anarquía, ¿no? O sea, cada uno tendría su punto de vista de las cosas, ¿no? Se organizan a través de un Estado, hay justicia, hay leyes, hay reglas de juego, hay límites, y hay organizaciones no gubernamentales que exigen mucho, fuerte, y que me parece que es clave que sí lo hagan, que es fundamental, y ojalá tener éxito significa que se equivocó todo el mundo y que nos mandamos 1000 cagadas, pero ojalá que puedan apoyar y ayudar a mejorar muchísimo lo que se está haciendo. Producir, vender plaguicidas es un negocio. Por eso vos decías, ¿por qué se oculta? ¿No? Es decir,
Yo vengo estudiando la problemática de los plaguicidas no ahora, hace 24 años. O sea, empecé hace mucho, fundamentalmente en las producciones hortalizas, y después ahora trabajo en el tabaco, trabajo en los olivos, trabajo en las producciones extensivas, y por ahí no estoy de acuerdo con Gustavo en que los productores siguen siempre con los preceptos. Sabemos que se usan productos que están prohibidos, que están fraccionados, que se hacen mezclas que no se pueden hacer, que se venden en lugares inapropiados. O sea, sabemos que hay un montón de situaciones que realmente se vulnera la ley. La otra cuestión es clara, hablamos del SENASA, de los ministerios, y sabemos que también en Argentina no son entes asépticos. Están muy influenciados obviamente por las empresas. Me tocó participar claramente en el convenio de Estocolmo para prohibir el endosulfán, y Argentina era el país obviamente más influenciado por las empresas que producían este endosulfán. Es un negocio. Argentina pasa de utilizar 30 millones de kilos de agroquímicos en el año 93 a casi 400 millones, y la superficie no crece en la misma cantidad. Y esto tendrá que ver con muchas cosas que tenemos que reflexionar. Yo siempre hago esta pregunta. Yo tomo un remedio para mi ácido úrico. Si cada vez tengo que tomar más remedios es porque algo estoy haciendo mal. Si cada vez usamos más agrotóxicos en la agricultura es porque algo estamos haciendo mal. Las resistencias, el tema del cambio climático, del cual la agricultura también es responsable. El 35% de los gases de efecto invernadero los produce la agricultura. El óxido nitroso, los fertilizantes, dióxido de carbono, gas metano. Entonces me parece que reflexionar un poquitito más en torno a esto del negocio de los agrotóxicos. Los últimos estudios, esos que la Organización Mundial de la Salud no considera, ¿sí?, señalan daños de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, alergia, mal funcionamiento de enzimas, afectación del metabolismo energético de mitocondrias, lo que pone en riesgo la sobrevivencia celular, alteraciones en el sistema inmunológico, disrupción hormonal, hipotiroidismo, enfermedades mentales, Parkinson y daño genético. En la Universidad Nacional de Río Cuarto, Fernando Mañas y Delia Ayaza, hace, 15 días, publicaron un documento donde muestra, después de 8 años de estudio, que el glifosato genera daños genéticos, y si genera daños genéticos, genera malformaciones congénitas y condiciones para la producción de cáncer. Quiero hacer una pregunta al ingeniero Gustavo Grobocopatel. Usted había arrancado su disertación tratando de no ser políticamente correcto, pero a mi interpretación siento que cuando usted institucionaliza en función de las leyes o de las normas que el profesor ha mostrado, la falacia que hay porque internamente se autojustifica, siento que es como una traición a la propuesta que usted quiso hacer, de querer ser fiel a lo que usted pensaba y lo que usted cree. Viendo, porque puede ser que usted no lo haya visto, vamos a suponer eso, viendo el documento, viendo de dónde se justifica, ¿sigue estando de acuerdo con el uso de pesticidas? O sea, ¿para usted el pesticida debe ser utilizado a pesar de ver que algo se justifica a sí mismo? ¿Sí? No digo que los pesticidas sean neutros, ni que el uso de fertilizantes sea neutro. Yo creo que el hombre, desde que el hombre decidió vivir en el polo y en el trópico, decidió impactar sobre la naturaleza. Pero eso es, dejemos de lado las hipocresías. O sea, nosotros estamos impactando el medio ambiente. Vos vivís en una ciudad y estás sentado en un sillón que tiene tela, y tiene aluminio, y eso es minería, y tú usas un celular y tiene cobre. O sea, hay un montón de cosas que estamos impactando. Realmente es así. Lo que uno trata es de ver de qué forma genera no solamente el menor daño posible, sino que haya un balance entre los beneficios y los daños que sean a favor de los beneficios. Eso no lo determino yo, ni lo determina un productor, lo determina la sociedad en su conjunto a través de los estados, de las formas de organización que tienen y que determinan cuál es la mejor manera. Hay cosas que determina el Estado que a mí me parece que no está bien, pero las tengo que acatar, ¿no es cierto? Y tengo que cumplirlas y demás. Yo no es que quiero ser políticamente correcto, yo no digo que usar agroquímicos sea algo que sea bien, que sea saludable. Sí te puedo decir que me parece que la forma que usamos ahora es menos impactante que la que usábamos antes, que usamos más agroquímicos, es cierto, pero producimos mayor cantidad de toneladas,
entonces la cantidad de agroquímicos utilizados en función de las toneladas y la energía producida es cada vez más eficiente, que obviamente que el uso de mayor de agroquímicos está venido porque estamos resolviendo los problemas de erosión y demás, y la siembra directa demanda un mayor uso de agroquímicos que lo mecánico, pero ahí tenés que decidir qué hago, erosiono o uso agroquímico. Es decir, a lo mejor está resuelto en algunos campos como vio Claudio. La verdad que yo, después de 8 años de manejo y conservación de suelo y de la experiencia que tengo, no tengo esa misma experiencia. No digo que no lo haya, puede ser que haya otras experiencias buenas y habría que aprender de esas experiencias. Entonces, me parece que si queremos vivir en una sociedad que genere alimentación, que genere productos y qué sé yo, bueno, este es un camino. ¿Puede haber otros mejores? No digo que no. Es decir, puede ser que el cultivo de algas reemplace a la soja, es más productivo y demás, y haya nuevas fuentes de producción de proteínas, de aceites y demás distintas que las que conocemos hoy, que sean más eficientes. Hay que trabajar sobre eso. Hay que ponerse en marcha hay que invertir en ciencia y tecnología, hay que invertir en ver cómo exploramos mejor esas situaciones. Y una situación interesante que también sobre los temas de los movimientos sociales. Los cambios en la agricultura en Argentina no solo fueron tecnológicos en los últimos 20 años, fueron también organizacionales, sociales, culturales, fueron muy importantes. Y me siento, en eso sí, orgullosamente parte de esas transformaciones. Hoy, un joven egresado de la Facultad de Agronomía, que no es ni hijo de un estanciero ni hijo de un chacarero, puede acceder a la producción agrícola. Eso es una democratización del acceso a la producción agrícola y una fuente de movilidad social que antes no existía. Entonces, hoy se puede producir sin tener la propiedad de la tierra, tercerizando el trabajo en proveedores de servicios especializados, y a veces ni siquiera teniendo el capital propio porque te lo prestan o porque te lo dan. Es decir, que no se requiere tener la propiedad de los factores de la producción para ser agricultor como era antes. Esto expande, facilita el movimiento, la movilidad social y el acceso a los recursos que antes no teníamos. Me parece que eso es un cambio dramático, es una reforma agraria. Es una reforma agraria muy importante. Bueno, eso nada más. Es decir, ¿tiene defectos? Sí. Puede tener muchísima cantidad de efectos, pero quiero decirte que me parece a mí que yo tengo 30 años de profesión y cuando yo vivía en el campo veíamos una cantidad de tierras improductivas, con malezas que eran consideradas plagas nacional de la agricultura, con imposibilidad tecnológica. Hoy el campo es un campo productivo de clase global. Por eso pasó la producción de 30 millones de toneladas a 100 millones de toneladas en los últimos 20 años, ¿no? Proceso que se dio no solamente en Argentina, ¿no? Uruguay, Brasil, Paraguay, obviamente en otros países también del mundo, pero bueno, y en general, comparada nuestra agricultura con las otras agriculturas que hay en el planeta, probablemente la Argentina sea la agricultura, digamos, menos contaminante o más sustentable, o como quieras llamarlo, de acuerdo a si ves el vaso de agua medio lleno o medio vacío. Si vas a Europa, vos tenés los campos sembrados hasta el lado de la casa, y a nadie se le ocurre decir que no podés pulverizar a 1000 metros, ¿no es cierto? Y usan 5 veces más producto y 5 veces más fertilizantes que nosotros. Sin embargo, nadie, digamos, hace poco vas a Italia y ves los campos erosionados, arados a favor de la pendiente y caminos rotos por la erosión hídrica y ciudades con problemas. Ves culturas que se han destruido en el mundo, ¿no? Además de la Mesopotamia, se habla de los mayas y otras culturas por temas de degradación de tierras y demás. Me parece que estamos haciendo lo posible para que eso no solamente no ocurra, sino creando un nuevo paradigma en la agricultura. Por supuesto, sería mejor usar menos agroquímicos, sería mejor usar menos fertilizantes, y estamos en ese camino. A ningún productor le gusta usar más agroquímicos o más fertilizantes, porque es más plata, hay más gasto. Hay un incentivo muy grande a usar. Cuando alguien dice que el productor usa agroquímico de más vale que los problemas que hay ahora, hay problemas de resistencia de maleza, son por usar menores dosis por ahí que las recomendadas, porque el productor trata de gastar lo menos posible. Y la resistencia de malezas es una lógica reacción de la naturaleza que, como hoy dijo la doctora, la naturaleza se va tratando de acomodar a lo que va sucediendo, y la tecnología va tratando de resolver
problemas viejos y problemas nuevos también. Antes de la pregunta quiero comentar que soy médico, vengo de Córdoba, trabajo en bioética, trabajo en la universidad, soy investigadora y apoyo lo que dijo y quiero comentar además que las investigaciones que estamos haciendo y sobre todo a nivel de las poblaciones de los pueblos fumigados en la provincia de Córdoba está demostrando que la tasa de malformaciones congénitas, abortos, trastornos de la fertilidad, cáncer, son mucho mayores en los afectados por las fumigaciones. Eso avala lo que se dice también en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en el resto del mundo. La doctora Delia Yas y su grupo, como lo dijo el ingeniero Lowe recién, demostró desde hace muchos años y lo acaba de publicar en una revista internacional que fue muy conocida, pero nosotros ya lo conocemos de hace años, que se produce daño genético, o sea, hay un daño en el ADN, en los cromosomas, en el material genético, por culpa de los plaguicidas. Es decir, a mí me interesaría, además de querer hacer una pregunta, decirle que sería bueno, ya que nosotros estamos trabajando este tema del diálogo, poder tener un diálogo más fecundo y ser escuchados, o sea, que quienes están defendiendo ciertos modelos productivos escuchen también a los que estamos defendiendo la vida y la salud de la gente. O sea, es un pequeño pedido, y también una de las cosas que estamos viendo aquí, hemos cuestionado en estos días, también la rabina lo decía, tratamos de observar la naturaleza, queremos también respetar la naturaleza, hay incluso quien cuestiona el paradigma del progreso, porque el progreso que supimos conseguir no nos ha devuelto una felicidad mayor, ni nos ha devuelto menos pobres. O sea, este paradigma de progresar, crecer, producir, nos está demostrando que son pocos los que se benefician de eso y muchos los que no se benefician están cada vez más sumidos en la pobreza. Entonces, creo que el paradigma de querer progresar a cualquier costo y de tener fantásticas ideas acerca... A mí también soy científico, me fascina la idea de la fotosíntesis, pero me pregunto, ¿para qué? ¿Nos va a dar una vida mejor? ¿Nos va a hacer más humanos? ¿Nos va a hacer sentir más hijos de la vida? ¿Nos va a ayudar a ser mejores personas? No lo sé. Por eso quisiera cuestionar hasta el paradigma y preguntarle si no nos podemos desafiar a mirar las cosas de otro lugar. ¿Qué nos hace mejores humanos, mejores familia humana? Y se lo pregunto. La primera cuestión es que si hay esta cantidad de evidencias que dice doctora, me parece a mí que hay que presentarlas y exigir que haya una... Fantástico. Yo conozco otras versiones que hablan de contaminaciones en las napas por otros productos y que las enfermedades de los pueblos fumigados o donde hubo los problemas en el barrio Ituzaingó y demás, está vinculado más con las napas contaminadas que con los agroquímicos. Pero bueno, yo creo... No, yo no digo que no, digo, obviamente no tengo una posición tomada y te vuelvo a decir que, te lo respondo casi como productor, que ya cada vez soy menos. Si no hay que usar agroquímicos, no hay que usar agroquímicos. O sea, presentemos para prohibir los agroquímicos. Lo que yo no puedo hacerme dar por verdad y por hecho una cuestión que está discutida desde el punto de vista científico también. Cuando salió el informe Carrasco, los primeros que salieron a hablar en contra del informe Carrasco fueron los mismos colegas del CONICET. Digo, no te quiero, no lo digo, lo que digo, yo no te quiero molestar, pero bien, pónganse de acuerdo, me parece bárbaro, digamos, yo personalmente me gusta debatir y me gusta llevar adelante estas cuestiones. Lo que sí te quiero contestar sobre la cuestión de la pobreza y la vinculación de la pobreza con los porque si no llegamos al límite de decir que por los agroquímicos hay pobreza. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Es no producir. ¿Cuál es la alternativa? Es no producir nada o hacer... No, pero te quiero decir... Bueno, sí, listo. Para aquellos que tenemos resuelto el problema de la ciencia y de la religión, es fácil, yo lo tengo resuelto, puedo integrar claramente las dos cosas y no una disociación esquizofrénica, sino integrando justamente la ciencia y la religión. Me parece muy importante el Congreso y me parece muy importante todo lo que se discutió. Yo estuve esta mañana, me tuve que ir a tomar examen, volví. Me parece muy importante que discutamos y a lo mejor nos fanatizamos en la discusión, pero es bueno discutir, es bueno escucharnos y es bueno tener una mirada crítica justamente de esta situación. La ciencia nos permite abordar determinadas problemáticas, pero lo decíamos hoy en la mañana, no nos alcanza para ver cosas en la complejidad y por eso la necesidad de otros abordajes, por eso los abordajes que tienen que ver con lo ético, con la espiritualidad y con lo humano. Estuvimos escuchando a
a Gustavo. Gustavo decía que él se sentía orgulloso de ser parte de este sistema. Yo también, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de trabajar en la Facultad de Agronomía con una mirada crítica. Y de muchas cosas me siento muy orgulloso que tenemos una materia que se llama investigación y extensión en agroecología. Pero no fue dado, lo luchamos para tenerlo y tenemos una materia. Y nuestros alumnos ahora, además de ver transgénicos, plaguicidas, ven otra posibilidad que es la producción agroecológica, que es viable económicamente, que existe, que es sustentable, que tratamos que sea equitativa. Lo escuchamos a Claudio con las críticas que compartimos en muchos casos y en muchos trabajos a las clasificaciones de los agrotóxicos. Escuchamos a Gustavo hablando de cómo empezó, ¿no? de la vida artificial, de los transgénicos, de los plaguicidas. A mí siempre me queda la duda si es una agricultura realmente para todos, si realmente este estilo de hacer agricultura de paquetes tecnológicos, y lo vemos en la realidad, van quedando productores en el camino. Y nos exige reflexionar, nos exige discutir muchas cosas. Nosotros hoy, el tema de los transgénicos, gran parte de nosotros nos desayunamos cuando ya tenían 10 años. No, digamos, no lo que es por esto, pero mucha gente hoy le preguntamos con transgénicos y no se sabe, pues fue algo oculto, algo que no se discutió. Necesitamos discutir las clasificaciones, necesitamos discutir las prácticas, necesitamos discutir el rumbo. Desde mi mirada no es agricultura de monocultivos, agrotóxicos, fertilizantes o hambre, no. Podemos hacer otras cosas, podemos repensar otras cosas. Si acá tratamos no de unir, sino de complementar la ciencia y la religión, no vamos a poder complementar diferentes miradas acerca de las producciones. Pero primero hay que creer, en la religión creemos, cada uno de nosotros. Si uno no cree que hay otra forma de producir, no podemos avanzar. Eso me parece lo importante. Valoro el diálogo, valoro la discusión. Yo me gusta discutir mucho, me gusta investigar, me gusta trabajar con productores y me gusta discutir muchísimo, aún con los compañeros como Claudio, nos ponemos a discutir muchas veces, porque como dice Pierre Bourdieu, famoso sociólogo, las vistas desde un punto es lo que muchas veces nos hace complementar y discutir. Cada uno de nosotros, en base a nuestra historia, a lo que vimos, a dónde vivimos, a dónde crecimos, nuestro origen étnico, todos nosotros vamos a tener miradas diferentes acerca de estas problemáticas. Y está bueno que tengamos esa mirada diferente y que lleguemos a una, digo, por lo menos parcial vista común. Ni el Estado ni el mercado por sí solos van a resolver todas estas situaciones. Al fin y al cabo, el mercado y el Estado es lo que construimos nosotros. No le podemos echar la culpa, porque son construcciones humanas. Necesitamos participar más, necesitamos conocernos más, necesitamos, a veces apasionadamente, discutir más. Y ojalá que en el próximo Congreso avancemos en las discusiones desde la ciencia, de la religión, desde la amalgama entre las dos, y como dice Claudio, ¿no? Y lo reflexionamos esta mañana, pensando en la unidad del ser humano, de la unidad de los seres humanos con la naturaleza. Pensemos la unidad al interior nuestro, al interior profundamente, y recuperar un sentido de trascendencia que creo estamos perdiendo, si no hemos perdido definitivamente. Así que muchas gracias y felicitamos a los dos compañeros.